gracias, ya estoy acá. El seudónimo Pausana en honor de mis hijas Paulina y Susana. Vamos a empezar por decir que los estudios de azatioprina en el tratamiento de colitis ulcerativa en general en la literatura son muy escasos, con pocos pacientes, y la mayoría de hace más de una década. Se acaba de preguntar uno si es atractivo o no para las industrias farmacéuticas, incluso la que fabrica este tipo de moléculas para su uso en colitis ulcerativa. Uno ve mucho más estudios con mesalacinas, con enemas, con tópicos, ve más estudios con terapia biológica, tanto anti-TNF con todas las nuevas que están saliendo, pero muy pocos con azatioprina. En América Latina los datos son ausentes, no tenemos ningún estudio publicado de la eficacia de inmunosupresores en colitis ulcerativa en Latinoamérica. Por lo tanto, consideramos que era necesario establecer la eficacia de azatioprina, un medicamento que es bastante barato, pues se puede llamar así, en sujetos con colitis ulcerativa leve a moderada en nuestro medio, que no respondan a tratamiento convencional con mesalacina y esteroides. Se hizo un estudio descriptivo y retrospectivo donde se evaluaron sistemáticamente historias clínicas de 211 pacientes que tenemos en una base de datos, la cual empezamos desde que empecé en Medellín hace ya casi 12 años, desde agosto de 2001 hasta julio de 2013, de los cuales pudimos identificar 69 pacientes que habían recibido azatioprina. Eso es el 31% de la población, ese porcentaje es muy similar a lo que se ve en la literatura del uso de azatioprina en colitis ulcerativa en general. De esos 69 seleccionados 20 pacientes, ya les voy a decir por qué excluimos los otros, porque utilizamos unos criterios muy estrictos. Los criterios eran que el paciente mínimo hubiese recibido 3 meses y ojalá el año de seguimiento, lo cual lo logramos en todos estos 20 pacientes, con dosis adecuadas de azatioprina. No podemos evaluar un medicamento con dosis subterapéutica de un medicamento. No podemos evaluar un antibiótico en neumonía con dosis subterapéutica. Por lo tanto, evaluamos solamente aquellos que tenían dosis adecuadas de mínimo 2, otros pues 2.5 miligramos por kilo, para tratamiento de colitis ulcerativa dependiente o refractaria a esteroides, los cuales se incluyeron para el análisis de estudio. Utilizamos la clasificación de Montreal para categorizar los pacientes y el marcador de la clínica Mayo para definir tanto respuesta como remisión clínica. Esto es lo que les mostraban, un 31% de nuestros pacientes habían recibido inmunosupresor. En otro estudio que presentamos hace 2 años en el Congreso de Medellín, que fue con biológico, teníamos un 11% de terapia biológica, o sea que la mayoría de nuestros pacientes están con mesalacina y bien. Este es el Mayo Score, ya todos ustedes lo conocen, habla de la frecuencia de las exposiciones, el sangrado rectal, de los hallazgos endoscópicos, que contamos con hallazgos endoscópicos al inicio del seguimiento, no fue posible hacer análisis al final del seguimiento, y contamos con el estado de salud global que lo colocamos en la historia clínica de nuestros pacientes. Y definimos remisión, menos de 2, 3 a 5 actividad leve, 6 a 10 moderada y 11 a 12 severa, y definimos respuesta, disminución de 3.30% del puntaje inicial. Se realizó un análisis descriptivo de frecuencia de las variables clínicas categóricas, se calcularon la media y la mediana con sus respectivas medidas de variabilidad y este estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital. En general teníamos 65% de actividad moderada y 35% de pacientes con actividad leve, la edad promedio de nuestros pacientes fue de 42 años, 50% de ellos al año de seguimiento lograron remisión clínica o lograron suspender los esteroides, que era uno porque algunos pacientes eran dependientes de esteroides, y ninguno de los pacientes requirió colectomía durante el seguimiento. El evento adverso más frecuente que tuvimos fue leucopenia leve. Al principio nos asustábamos mucho con la leucopenia, hoy en día disminuimos la dosis casi que al 50% y todos los pacientes resolvieron la leucopenia y posteriormente pues, seguimos con el medicamento sin suspenderlo. Un paciente presentó pancreatitis que hubo que quitarle la azatioprina. Este es más o menos las características demográficas, muy parecido en cuanto al sexo, la edad, pues, en promedio ya dijimos 46 años, la mayoría entre 40 y 60 años, pues, como bastante distribuido. Muy pocos con proctitis, como era esperable, casi siempre estos pacientes con colitis ulcerativa moderada, que es la mayoría, son izquierda o son extensa, y la actividad, como dijimos, 65% actividad moderada. Este es el total de los 211 pacientes, 69 con azatioprina, en 16 no se encontró información adecuada en la historia clínica y este es un defecto que tenemos porque nos los cambian los pacientes de IPS. Estamos en el hospital, nos los pasan para otra y se pierde mucho la información y el seguimiento de estos pacientes. 14 con dosis subterapéutica, un número importante de pacientes, 50 miligramos, por ejemplo, azatioprina. 9 no tenían seguimiento de más de 3 meses, por lo cual lo excluimos. De los 18, de los 20, 18 nos respondieron a los 3 meses, y al seguimiento, al año, 65% presentaban respuesta a esta enfermedad. Los pacientes que no iban respondiendo se iban, así como el que hizo pancreatitis, se les ofreció terapia biológica. Esto es la respuesta clínica. Miren que la respuesta clínica
Inicialmente aquí incluimos los que respondieron parcial y los que entraron en remisión clínica. La remisión clínica 60% y en total, tanto los que respondieron parcial como los que lograron remisión fue un 90%. Solo 10% no respondieron a los 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque es el tiempo mínimo que tiene que esperar uno con azatioprina para que la droga actúe. Al año, el seguimiento al año, la respuesta clínica fue el 65%, ya la remisión fue un poco menor del 45%, lo cual es una cifra bastante importante y bastante significativa, y 35% de estos pacientes en general, de los 20 que empezaron, perdieron respuesta. Las tasas de remisión, inicialmente teníamos 60% y a los 12 meses 45% la tasa de remisión. ¿Qué concluimos? Que la azatioprina demostró una tasa de respuesta de 65%, logrando suspensión de esteroides en 50% de los pacientes al año de seguimiento. Este estudio, este porcentaje de 65% es muy parecido al estudio más importante que se ha hecho de azatioprina en colitis ulcerativa, que es un estudio italiano, que encontró un 53% de tasa de remisión a 6 meses de seguimiento. Y si comparamos con el estudio SICSES, que todavía no salió publicado, donde hay 3 brazos, uno para azatioprina, uno infliximab y uno para la combinación, azatioprina con infliximab las tasas de respuesta son muy similares. La monoterapia con infliximab y la monoterapia con azatioprina, con tasas de respuesta de 22 y 24% de remisión clínica a 16 semanas, que fue el estudio en seguimiento. Entonces, yo creo que es bien interesante esto. Este estudio demuestra que azatioprina es un medicamento eficaz, de bajo costo y seguro por los efectos adversos que les mencioné. En pacientes, no se presentaron, no comenté, pero eventos de infecciones ni nada de estas cosas. En pacientes con colitis ulcerativa leve a moderada, dependiente o refractaria a esteroides, por lo cual la propuesta humilde de los que hicimos este trabajo es que debe intentarse previo al inicio de terapia biológica en este grupo de pacientes. Yo creo que en colitis tenemos que pasar por la azatioprina. Es una buena opción, es barata y aquí no tenemos 200 medicamentos en colitis ulcerativa como para decir que vamos a quemar el cartucho del biológico de entrada. Usemos la azatioprina y si no te responde, pasa a biológico. 000. Mil gracias. ¿Preguntas para el doctor Juliado? Muchas gracias, Fabián, por todos estos trabajos que usted hace sobre enfermedad inflamatoria, que es algo que cada día vemos más. Yo te quería preguntar, mencionabas que cuando un paciente desarrolla leucopenia, bajabas la dosis y cuando se recuperaba, la seguías, pero la sigues. Primero, ¿cómo la bajas? Lo que hago inicialmente la bajo al 50% de la dosis que tenía. Por ejemplo, si tenía 150, le doy 3, le doy tableta y media, por ejemplo. Y sigo con la dosis que le bajé. O sea, no le vuelvo a subir eso me lo enseñó Miguel Sanz una vez. Yo le hice la misma pregunta. Dije, si tú bajas a la mitad, listo. Y después, ¿qué? Cuando se recupere, ¿la vuelve a subir? No. Él dice que ese paciente es como sensible, entre comillas, a la azatioprina y por lo tanto esa misma dosis puede lograr ser efectiva en ese paciente. Probablemente los niveles de tioguanina sean mayores. De pronto, sí, siempre tenemos la limitante que no lo estudiamos en nuestro medio, entonces por eso. Muchas gracias. Sí, okay. Gracias. ¿Establecieron si la extensión de la colitis era un determinante para saber si eran más o menos respondedores con la azatioprina? Porque creo que eso es un factor que está descrito. O sea, el epidemiólogo, el que nos ayudó con el trabajo, es pequeño el tamaño de la muestra. Entonces, pero los que no respondieron tenían colitis extensa, colitis distal, más que… No lo hicimos okay. Así con precisión, pero por el número de la muestra no tuvimos en cuenta como eso. Fabián, felicitaciones, aunque diga que el tamaño de muestra es pequeño, pero no es fácil tener un grupo de esos. Tengo una inquietud. En los pacientes que pasaron a terapia biológica, ¿los midieron como fracaso de la azatioprina, los que habían tenido el paso previo, sí. Todos los o pacientes, fueron excluidos? No, todos los pacientes, de los 20, 13 al año todavía estaban en remisión o habían tenido respuesta a la medicación. Los 7 se excluyeron del análisis, o sea, la tasa de respuesta es de 65 porque el 35 no respondió. Y de esos pacientes está el de la pancreatitis y están los otros pacientes que todos fueron a terapia biológica. Okay. Ninguno se operó. Okay. Muchas gracias, doctor Juliado. A ustedes, gracias.